Señor bendiga a su pueblo hoy, bendiga a su iglesia. Hoy es un día especial y maravilloso, como todos los domingos. Es el día donde celebramos que la fuente de gozo, de deleite y de alegría de nuestro corazón es una fuente inagotable y que no cambia. Que el cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Así que gocémonos hoy en la palabra bendita del Señor que se nos es dada para que podamos predicar, pero también es un día especial porque hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones expositivos en el profeta Zacarías, que es uno de los últimos libros de lo que conocemos como el Antiguo Testamento. Así que hoy voy a dar la introducción al libro en los versículos 1 al 6 del capítulo 1, así que le ruego que me pueda acompañar en la lectura de la palabra y que de esa manera podamos gozarnos en nuestro Señor y pasar a la predicación. Esa es la palabra del Señor. Exhortación al arrepentimiento, libro de Zacarías. En el 8º mes del 2º año de Darío, vino la palabra del Señor al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: el Señor se enojó mucho contra sus padres. Diles pues, así dice el Señor de los ejércitos: vuélvanse a mí, declara el Señor de los ejércitos, y yo me volveré a ustedes. Dice el Señor de los ejércitos: no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas proclamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. ¿Sus padres dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. Amén. Dijo alguna vez Barry Webb: para los cristianos, acercarnos al mundo de Zacarías y a sus contemporáneos no es un viaje a territorio extraño, sino un peregrinaje a la tierra de nuestros ancestros espirituales. Gloria al Señor. Hermanos, hemos llamado a esta serie de predicaciones Venga tu reino, y es porque es el tema principal del mensaje profético de Zacarías. Algunos durante esta semana me preguntaron: uy, pastor, pero Zacarías está difícil, está lleno de visiones, está lleno de cosas extrañas. Sí, y gloria a Dios. Pero son cosas en las que el Señor quiere hablarnos a nosotros como pueblo y en las que el Señor de seguro nos mostrará también su voluntad y su palabra. Ahora, el tiempo en el que gobierna Darío, que es aquel al que se refiere Zacarías en su inicio, nos permite entender un poco en qué época Zacarías profetiza. Más o menos en el año 520, es decir, 520 antes de Cristo, es decir, tal vez más o menos hace 2530 años escribe él. Ahora usted podría decir: bueno, pastor, pero es como un poco antiguo el libro, ¿no? De pronto deberíamos enseñar algo un poco más relevante, algo un poco más moderno, algo que nos hable hoy y nos dé también incluso un espíritu de ánimo y de victoria en medio de lo que estamos anhelando, ¿no? Bueno, David, el rey David, que todos conocemos, el rey conforme al corazón de Dios, gobierna llevando a Israel a ser uno de los imperios más poderosos de la antigüedad. Él cumple aquello que dice el Señor, hace que sus enemigos estén bajo el estrado de sus pies. Así que David lleva a Israel a una época de oro. Nunca más Israel pudo volver allí. El deseo de David era entonces construir una casa para el Señor. Recordemos, en la antigüedad no había templo, sino que había algo que se llamaba tabernáculo.
Era como una tienda o como una carpa gigante donde estaban los elementos para la adoración a Dios, incluyendo la silla de la misericordia o propiciatorio que estaba en el lugar santísimo. Pero era un lugar movible que el pueblo, cuando se movía en medio del desierto, lo levantaba y se iba y seguía su peregrinaje. Pero ahora ellos ya están en la tierra prometida. De hecho, están gozando de estabilidad y están gozando de una buena época. Entonces David se le ocurre una gran idea, y es decir, voy a convertir el tabernáculo en un templo para el Señor. Voy a hacerle casa al Señor. No es posible que yo tenga un gran palacio y que mi Señor habite en tiendas. Sin embargo, 2 Samuel capítulo 7 nos muestra que el Señor aparece a David y le dice: tú estás muy equivocado. No eres tú quien me va a hacer casa, yo haré casa para ti. Y hace con David lo que conocemos como el pacto davídico, es decir, una promesa juramentada donde Dios le dice a David: nunca faltará en tu linaje rey. Pero no solo nunca faltará en tu linaje rey, sino que llegará un tiempo en el futuro donde vendrá uno de tus descendientes que tendrá un gobierno que durará para siempre. Eso es una gran promesa, ¿no? Si alguien le dice a usted que uno de sus descendientes va a ser el dueño de la empresa más grande del mundo y que eso permanecerá en su familia para siempre, tal vez usted se alegraría, aunque tal vez no sabría cómo eso puede llegar a pasar, ¿no? Pero lo que Dios le promete a David es infinitamente mayor, es un gobierno eterno, ¿no? Sin embargo, el resto del Antiguo Testamento parece que pone en problemas esa promesa. Porque Salomón lleva a cabo la construcción del templo, un templo majestuoso, un templo glorioso. Recordemos, la noción del templo, la idea del templo, lo que recordaba es que Dios habita en medio de su pueblo. Es decir, el templo era como el palacio de Jehová, el rey de los ejércitos. Así que Salomón construye este templo, está en la época más próspera del gobierno. Pero viene su hijo, un hijo necio, un hijo perverso, que en vez de tomar el consejo de los ancianos, toma el consejo de sus contemporáneos y lleva a que el pueblo, a que la nación de Israel se divida en dos naciones. La del norte, con capital Samaria, que mantuvo el nombre de Israel, y la nación del sur, Jerusalén, cuya capital, Judá, cuya capital era Jerusalén, donde estaba el templo. Entonces parece que después comienzan a haber una serie de reyes en cada nación. Usted puede ver esto que estoy hablando, esto está en Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, algo de lo que habló Ángelo, y comienzan a venir un montón de descendientes por el reino del sur, descendientes de David, y por el reino del norte, descendientes de cualquiera. Empezaron a rotarse el gobierno, algunos duraron incluso días siendo reyes, y uno mataba al otro para robarle ese derecho real. Así que en el reino del norte habían reyes malos y perversos, ¿no? Pero por otro lado, en el reino del sur no era muy diferente el asunto. Habían reyes malos y algunos que se acercaban un poco a lo que llaman los autores a hacer la voluntad del Señor o a andar en los caminos de David, su padre, ¿no? Así que nos encontramos también después en esa época de profetas. Durante los reyes aparecen profetas. Y tal vez lo primero que usted piense cuando hablo profeta es alguien que tal vez se levantaba en medio del pueblo y anunciaba un futuro maravilloso para todos. Todos van a ser prosperados, habrá salud sin límite, habrán recursos sin límite. Pero la función de estos profetas realmente era llamar al pueblo a que se vuelva al Señor. Recordarles el pacto de Dios y decirles: ustedes han sido hombres perversos. Por lo tanto, el Señor está irado contra ustedes. Arrepiéntanse antes de que el Señor envíe su juicio. Y muchos de estos hombres que escucharon esos anuncios son tal vez un poco como nosotros. Wow, pero estos profetas, ¿por qué no nos dan más bien ánimo? ¿Por qué vienen a regañarnos? ¿Por qué son pesados con nosotros? Y desatendieron el consejo y el llamado de los profetas. El resultado, el Señor comienza ahora a profetizar, no solo que vendrá un castigo, sino que efectivamente ya está en camino. El reino del norte es destruido, los asirios lo dispersan, aparece la raza que conocemos como los samaritanos, una mezcla total entre israelitas y mujeres paganas, ¿no? Hombres que ya no adoran a Dios. Y por el otro lado, en el año 587 más o menos, Nabucodonosor conquista Jerusalén, destruye el templo, la imagen y la muestra de que Dios habita con el pueblo. Se lleva los implementos de oro, se lleva todas las riquezas de Judá
y se lleva en exilio a algunos hombres para vivir en Babilonia. Sin embargo, el Señor había anunciado por medio de Jeremías, por medio de Ezequiel y por medio de Isaías que este castigo de Dios no sería un castigo permanente. El Señor se volvería a ellos. El Señor los dispersaría por 70 años. Serían 70 años esclavos en una tierra ajena. De hecho, les promete que para guardar su vida ellos tienen que irse a una tierra ajena y tienen que aceptar el destierro. Entonces nos encontramos en el mundo de Zacarías, que es el mundo parecido también. Nosotros estudiamos hace tal vez 2 años el libro de Esdras y Nehemías. Nos encontramos que Ciro derrota a Babilonia, el imperio persa comienza a comandar el mundo de ese tiempo y una de las primeras cosas que hace Ciro es proclamar un decreto para que los judíos regresen a Jerusalén. Y nos encontramos algo maravilloso, una travesía maravillosa, donde estos hombres con sus hijos vuelven a una ciudad que estaba en ruinas. Pero vuelven porque la promesa del Señor se ha cumplido, los 70 años se han cumplido y ellos volverán. El Señor les dice entonces, tienen que reconstruir el templo, pero también tienen que reconstruir la ciudad santa. Y estos hombres comienzan a realizar esa construcción. Viene Zorobabel, descendiente de David, viene Jesúa de los sumos sacerdotes y viene una gran cantidad de líderes, dentro de los que estaba Ido, el abuelo de Zacarías, y donde el mismo Zacarías estaba. Entonces estos hombres comienzan la construcción del pueblo. Hay total gozo y alegría cuando ponen las bases. Imagínense una fiesta de un gran edificio, pero la fiesta no es por la inauguración del edificio, sino porque terminaron las bases del mismo. Usted diría, esa gente está loca. Pero estos hombres, al ver nuevamente las bases del templo, estallan en gozo y alegría, pero esto trae también que sus enemigos aparezcan en escena. Comienzan a torpedear la construcción. De hecho, ese pueblo, después de haber comenzado con tanto gozo y alegría, ahora es un pueblo frío. Es un pueblo que se va a reconstruir sus casas, a vivir de una manera cómoda. Pero el Señor, hermanos, habla en medio de generaciones que se han adormecido. Y el mensaje del Señor viene por medio de los profetas Ageo y Zacarías. Y por el lado de Ageo es, vuelvan a construir el templo. No es posible que sus casas estén prósperas, bien levantadas y estables, mientras la casa del Señor permanece en ruinas. Durante 16 años ellos estuvieron sin hacer esa labor. 16 años. Y el llamado de Ageo hace que estos hombres sean avivados en su corazón y vuelvan a la construcción. Pero algunos meses después se levanta Zacarías y comienza a profetizar. No es solamente que vuelvan a la construcción del templo, es que el Señor quiere que sus corazones vuelvan a Él. Ese es el mensaje de Zacarías. El Señor ha llamado al pueblo para que vuelva a Él, pero no solo ha llamado que vuelva a Él, sino que les ha dado la promesa de que el Mesías vendrá pronto, de que su reino vendrá pronto y que tendrá una gloria como la que David ni siquiera pudo soñar. Es el mensaje de Zacarías y por eso esta serie la hemos llamado Venga tu reino, porque anhelamos que el reino del Señor venga, pero también porque Él ha dado sus promesas de que eso definitivamente pasará. El pueblo de Dios estaba desanimado, estaba frío, pero en medio de eso el Señor levanta hombres que hablan su palabra, ¿no? Este texto nos muestra entonces cómo Dios actúa cuando los suyos se han extraviado. Y esto es una buena noticia. Tal vez acá hayan algunos que hayan conocido al Señor, que hayan tenido algún conocimiento de Cristo. Tal vez hay bautizados en medio de nosotros, pero no miembros de iglesias. Tal vez haya algunos que se han enfriado y que se han apartado del Señor. Pero la buena noticia es que Dios no mira a otro lado cuando sus hijos se enfrían. Dios envía su palabra para que nosotros podamos volver a Él. Es maravilloso este libro donde también se anuncia que Él traerá a un buen rey. Y mi mensaje esta mañana, mis hermanos, para ahora sí comenzar, es volvámonos al Señor que ha prometido volverse a nosotros. Volvámonos al Señor que ha prometido volverse a nosotros. Y es necesario entender en qué punto de la historia de la redención estamos. Y la primera razón, usted puede decir, bueno, pero ¿por qué yo me voy a volver a Dios? ¿Por qué yo debo venir a la iglesia? ¿Por qué debo volverme a Dios, a Cristo, a esta religión cristiana? ¿Por qué debo hacerlo? Bueno, yo quiero darle 3 razones hoy. En primer lugar, volvámonos al Señor porque su justa ira nos llama a volver. Versículo 1
al 3. Ahora, en medio de un pueblo que sufre por oposición en la labor de reconstrucción del templo, en medio de un pueblo un poco adormecido, Zacarías se levanta, un pueblo que ha perdido su identidad. Imagínense, 70 años viviendo en una tierra extraña. Llegar a una ciudad que son puras piedras quemadas y pensar en que ellos siguen siendo una nación. En medio de eso, de una nación que ha perdido su identidad, pero que está viendo que Dios está cumpliendo sus palabras, se levanta Zacarías para obrar en medio de estos hombres y mandarles a que sigan haciendo la voluntad de Dios, ¿no? Ahora, la reconstrucción del templo es demandada a una generación que en su mayoría no conoce el primer templo, ¿no? Si usted le dice, mire, necesitamos reconstruir este edificio, y usted no tiene ni idea cómo lucía ese edificio, ¿no? Muchos de estos jóvenes, estos muchachos, venían de esa generación, eran hijos de aquellos padres, de aquellos antiguos que les contaban, el Señor no castigó, el Señor destruyó esta ciudad, pero el Señor ahora nos ha traído. Entonces, el Señor muestra entonces ahora que Él sigue gobernando, que no importa que ahora sea Ciro en vez de Nabucodonosor, no importa que ahora sea después Darío en vez de Ciro, no importa que después sea Jerjes, Artajerjes y demás, el que siempre gobierna sobre todas las naciones es Jehová de los ejércitos, el Señor de Israel. Eso es lo que quiere recordar ahora el Señor por medio del profeta Zacarías. El rey ha sido prometido, su reino se va a acercar. Y el título de mi mensaje entonces es volvámonos a Dios, volvámonos a Dios. En medio de un pueblo que comienza a construir su identidad y que batalla con el desánimo, Dios les recuerda que lo primero que ellos deben hacer es que sus corazones deben volver al Señor. Ahora, Zacarías de manera maravillosa nos recuerda quién es Él. Tal vez usted cuando se presenta, cuando conoce a alguien, ¿no? En una entrevista de trabajo, usted no dice mucho gusto. Álvaro Rivera, hijo de Luis Álvaro, nieto de Laureano, bisnieto de Escolástico. No, usted no dice eso, porque nuestra identidad no está tan fundada en nuestros ancestros. Pero para el pueblo de Israel era fundamental saber quién era este Zacarías que ahora hablaba. Hijo de Berequías, hijo de Ido, un hombre que venía de la raza de sumos sacerdotes, de los que estaban dedicados a ofrecer los sacrificios en el templo, principalmente el sacrificio del día de la expiación, donde se hacía el derramamiento de sangre para el perdón de los pecados del pueblo. El asunto es que Zacarías era un sacerdote que no tenía templo. Sin embargo, es un sacerdote que ahora oficiará o llevará a cabo una labor profética, ¿no? Ahora, y tal vez usted diga, bueno, nuevamente, y a su mente puede venir una mezcla de nociones cuando yo hablo de profeta, y hoy vamos a hablar de profetas, ¿no? Básicamente la labor profética es hablar de parte de Dios. El profeta es el canal por medio del cual las palabras del Dios soberano entran a la historia y cambia o moldea la historia. Ahora, principalmente la labor del profeta, y esto tal vez puede ser algo que destruye algunas expectativas, ¿no? Primero, la labor del profeta principalmente no era predecir el futuro, aunque la incluía esta labor. Y segundo, generalmente cuando se predecía el futuro, se predecía un futuro de juicio y de destrucción, ¿no? Así que muchos de los que hoy falsamente dicen que son profetas quedarían sin trabajo, sin labor, y se evidenciaría que realmente estos hombres que dicen serlo al final son hallados mentirosos, ¿no? Recuerdo en mis inicios en la fe cristiana, hombres que llegaban al púlpito y decían, hoy voy a traer palabra de parte de Dios, algo nuevo para ti, algo refrescante, algo que traerá gozo, algo que traerá deleite, y te voy a dar promesas que ningún ojo vio ni oído conoció. Y usted dice, wow, gloria a Dios. Y tal vez muchos de ustedes han recibido promesas y profecías, entre comillas, en el pasado, donde anuncian que usted sería multimillonario. Sin embargo, todavía su estatus social sigue estando en el mismo lugar. ¿Qué pasó? ¿Dios mintió? ¿Me ilusionó y después me dejó? No, de ninguna manera. Los que hablaron fueron los mentirosos.
Porque la función del profeta, según lo que se habla en el Antiguo Testamento, es traer palabra de Dios. Así que si alguien venía esperando alguna promesa especial para salir de alguna circunstancia, bueno, la buena noticia es que va a recibir algo más. Y es un anuncio glorioso de parte de Dios de que su mayor necesidad debe ser suplida y que usted no puede hacer nada para hacerlo. Pero en medio de eso, la buena noticia es que Dios mismo es el que trae nuestros corazones a Él. Los profetas entonces advertían, llamaban al pueblo a que obedecieran al Señor, a que fueran obedientes al pacto de Dios. Otra labor de los profetas era anunciar la venida del reino de Dios. Ellos anunciaban que el reino llegaría y que su Mesías estaba cerca y por lo tanto los hombres deben arrepentirse. Hermanos, no hay peor cosa que enterarse que un rey viene cuando usted es su enemigo. Y tal vez el anuncio de la serie de Zacarías para algunos debe ser un anuncio de terror, porque tal vez usted sigue persistiendo en desatender los llamados de Dios a volver a Él. Pero tal vez es un anuncio de terror también, porque al igual que los israelitas, su vida está enfrascada en la idolatría y en la hipocresía. Mis hermanos, otra cosa que quiero afirmar y que Zacarías afirma y todos los profetas es que el Dios, el Señor, el Dios de Israel es un Dios de juicio, de igual manera en que es un Dios de gracia. Todos flaquean cuando las palabras empiezan a subir de tono, porque queremos escuchar del Dios glorioso, del Dios que es glorioso porque hace lo que queremos, pero no queremos escuchar del Dios glorioso que hace como Él quiere. Eso es importante. Dios es justo. Una y otra vez en el registro bíblico se nos habla del trato de Dios con el mundo y en particular con su pueblo. Evidentemente este mensaje de advertencia y juicio no es un mensaje popular, ¿no? Si pusiéramos una pancarta, invirtiéramos unos pesos en marketing digital y diríamos mañana de milagros y de prosperidad, tal vez tendríamos que cerrar esta cuadra y pedir apoyo con todas las iglesias del sector para recibir a todos los visitantes. Pero no, hoy estamos acá para predicar la palabra del Señor. No es un mensaje popular entonces, el mensaje de advertencia y juicio. Es por eso que el relato bíblico muestra a los profetas de Dios siendo perseguidos y muestra también la proliferación de los falsos profetas que buscan engañar al pueblo, generalmente anunciando el favor de un Dios que en verdad estaba ofendido con ellos. ¿Puede pensar en eso? Que alguien le hable de parte de su enemigo. Dice, wow, él quiere hacerte bien, quiere prosperarte, y usted dice, pero bueno, pues me gusta ese mensaje. Pero realmente su enemigo lo que quiere es acabar y destruir su vida, ¿no? Nuevamente Barry Webb dice lo siguiente: la falsa profecía en su nivel más profundo, óigame bien, es una forma de idolatría, porque quita la verdad acerca de Dios y pone una mentira en su lugar. Tergiversa a Dios al transformarlo en el tipo de Dios con el que los hombres pueden sentirse cómodos. Termino mi cita. Al final, la falsa profecía es idolatría. Y los que la siguen son idólatras. No, pero es que no puedo dejar de ir a esa iglesia, pastor. Bueno, pero cuéntame qué hacen en esa iglesia. Nos llaman adelante, nos hablan al oído, nos dan un número y nos prometen que ese va a ser el chance. Y yo necesito comprar, cambiar el carro, yo necesito pagar un mes de arriendo. No, hermano, lo que pasa es que entonces tú estás asistiendo allí porque estás satisfaciendo la idolatría de tu corazón, tu amor al dinero, tu avaricia. Entonces no me digas que hay algo en tu corazón que realmente sigue amando a Dios, porque lo que pasa es que tú estás deseando algo por encima del Señor, y eso precisamente es la idolatría, ¿no? Ahora, el arrepentimiento al que se nos llama, ¿no? El arrepentimiento al que se nos llama es algo que debemos hacer, pero al mismo tiempo es algo que no podemos hacer. Es una paradoja, y la fe cristiana está llena de paradojas. Vuélvanse a mí, yo me volveré a ustedes. Pero Señor, yo no puedo hacerlo. Tu palabra dice que yo tengo un corazón de piedra. Vuélvete a mí, ¿no? El arrepentimiento, hermanos, es tanto un mandato y algo en lo que somos responsables como una obra soberana de Dios. El que se arrepiente al final somos nosotros. Pero Dios en su soberanía es el único que puede cambiar el corazón para que ese arrepentimiento florezca, ¿no?
La convicción que se reflejará en el libro de Zacarías es que es un hombre encendido por la certeza de que el Dios de Israel es el Dios de toda la tierra y que su reino vendrá y que su voluntad se hará realidad. Por eso esta serie se llama Venga tu reino. Él está convencido, hermano, Zacarías está convencido de que él y sus compañeros fueron llamados y privilegiados a jugar un papel en la venida del reino de Dios. Y esto es algo en que no solo aquellos que anhelan ser pastor, sino en lo que todo cristiano debe estar de acuerdo. Todo cristiano tiene que estar convencido de esto, que nosotros y nuestros compañeros o nuestros contemporáneos hemos sido llamados y privilegiados a vivir en una época específica del tiempo, en un lugar específico del tiempo, para que el reino de Dios siga avanzando. La pregunta es, ¿cree usted eso? ¿Cree usted que usted tiene un papel especial en el avance del reino de Dios? ¿Cree usted que el Señor quiere usarnos a nosotros como iglesia para hacer algo especial en medio de esta generación, para proclamar las buenas nuevas, para plantar más iglesias, para enviar misioneros? ¿Cree usted eso de verdad? Hermanos, tal vez hay mucho en medio de nosotros que no creemos esas cosas. Nuestras prioridades gritan que no creemos eso. Nuestras decisiones gritan que no creemos eso. Ahora, la venida del reino requiere primero que los hombres se vuelvan al Señor. Este es un llamado al arrepentimiento, es un llamado para que volvamos al Señor, pero también es una buena noticia de que el único que puede traernos a Él lo hará. Los hombres deben volverse al Señor porque Él los llama, siendo un Dios que se airó de manera justa con los padres de estos hombres. Ángelo leía un poco sobre lo que estaba pasando en Segunda de Reyes y lo que estaba pasando y la perversión del pueblo, porque algunos dicen, wow, pero ¿cómo es posible que un Dios de amor enjuicie a estos hombres? Pobres israelitas, tal vez un poco ignorantes, la ley se les había perdido. No, de ninguna manera. Segunda de Reyes, capítulo 23, nos habla un poco más, además de lo que Ángelo ha hablado, nos habla un poco más de cómo lucían estos israelitas que fueron o que presenciaron la destrucción de Jerusalén. Versículo 4, Segunda de Reyes 23, dice: después el rey ordenó que el sumo sacerdote Hilcías y los sacerdotes de segundo orden y los guardianes del umbral sacaran del templo del Señor todas las vasijas que se habían hecho para Baal y para la Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó afuera de Jerusalén en los campos del Cedrón. Llevó las cenizas a Betel. Josías quitó a los sacerdotes idólatras que los reyes de Judá habían nombrado para quemar incienso en los lugares altos, en las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén. También a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, a las constelaciones y a todo el ejército de los cielos. Y sacó la Acera de la casa del Señor. La Acera era una diosa pagana, fuera de Jerusalén, al torrente de Cedrón. Y la quemó junto al torrente de Cedrón, la redujo a polvo y arrojó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. También derribó las casas de los dedicados, a la prostitución, que estaban en la casa del Señor, donde las mujeres tejían pabellones para la acera. Entonces Josías trajo a todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes habían quemado incienso, donde Geba hasta Berseba, y derribó los lugares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, de la izquierda de la puerta de la ciudad. Sin embargo, los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar del Señor, sino comían panes sin levadura entre sus hermanos. También profanó el Tofet, que está en el valle de Ben Hinnom, para que nadie hiciera pasar por fuego a su hijo o a su hija para honrar a Moloc. ¿Puede ver lo que estaban haciendo estos hombres? Prostitución dentro del templo de Jerusalén. Quema de incienso a los dioses paganos, a Acera, a Baal y a todas las constelaciones del cielo. Estos hombres adoraban cada estrella que conocían en vez de adorar al Creador. Pero no solo eso, sino que en Ben Hinnom, en este valle que se habla ahí, en Ben Hinnom, estos hombres pasaban a sus hijos por el fuego. Y hay muchos acá que tenemos niños pequeños. Estos hombres en esa época sacrificaban a sus hijos, pequeños y algunos tal vez ni tan pequeños. Y se habla históricamente que el valle de Ben Hinnom también es el valle de los tambores. ¿Por qué?
Porque mientras realizaban estos sacrificios perversos a Moloc, sonaban tambores a gran y alto volumen para que los ruidos de los niños que estaban siendo quemados no pudieran ser escuchadas. Pobres hombres, pobrecitos, un poco ignorantes. No, un Dios justo que es santo, que tiene toda autoridad para enjuiciar a los paganos que se han apartado del Señor. Bueno, tal vez usted diga, bueno, pero pastor, yo no tengo un lugar para quemar incienso a cera, ni por la mente se me pasa entregar a mi hijo a Moloc. Bueno, tal vez, pero ¿qué hay de su desobediencia al enseñar a sus hijos quién es el Señor? ¿A qué lo está entregando? Tal vez no lo está entregando a que se ha quemado en la manera física, pero puede que lo esté entregando a una vida sin Dios y al final al juicio eterno del Señor. Pastor, pero un poco más suave, ¿no? Hoy es día de gozo. Hay algunos idólatras allá también celebrando, ¿no? Esta es la palabra del Señor. Este es el mensaje para el pueblo de Dios. El Señor con justo juicio, y eso es lo que dicen. El Señor entregó al pueblo, porque estos hombres debían ser entregados. Dios es un Dios santo, mis hermanos, pero también es justo en su amor. Fíjense, estos eran descendientes de paganos terribles, y aún así, con toda misericordia, Dios los llama y les dice: vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes. ¿No le parece esto asombroso? Algunos piensan en que es perverso el juicio de Dios, pero no piensan en lo grande de la misericordia, en que Dios, a pesar de la perversión de los hombres, nos llama, nos sigue llamando, hermanos, a que nos volvamos a Él. ¿Cree usted en ese Dios que es santo? ¿En ese Dios que es justo? Pero en ese Dios también que lo llama, que vuelva a Él. Hermanos, volvámonos al Señor, que ha prometido volverse a nosotros. Su justa ira y el castigo eterno deben ser razones que nos lleven a volvernos al Señor. Pero también debemos volvernos a Él, porque sus advertencias continuas nos llevan a ello. Esto me lleva a mi segundo punto, verso 4 al verso 6a, la primera parte del verso 6. Dice la palabra del Señor: no sean como sus padres, a quienes los antiguos profetas clamaron diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, vuélvanse ahora de sus malos caminos y de sus malas obras. Pero no me escucharon ni me hicieron caso, declara el Señor. Sus padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas viven para siempre? ¿Acaso no alcanzaron a sus padres mis palabras y mis estatutos que yo ordené a mis siervos los profetas? Hermano, Dios a lo largo de la historia de su pueblo constantemente llama a los suyos a que volvamos a Él. Llama a todos los hombres a que vengamos a conocerlo, a que vengamos a amarlo. Ahora Zacarías comienza este ministerio profético recordándole al pueblo cómo los antiguos advirtieron a sus padres que tenían que apartarse de sus perversos caminos. Ahora, el asunto no era un asunto de cosas materiales. No es que Dios estuviera envidioso porque el incienso se iba a Baal y no a Él. No, Dios no necesita nada de nosotros, hermano. El asunto es que lo que Dios desea es que su pueblo sí sea fiel a Él. Dos grandes pecados cometieron los antiguos: idolatría e hipocresía. La idolatría es poner básicamente algo que no es Dios en lugar de Dios. Darle el honor que solo Dios recibe a algo distinto a Dios. El becerro de oro, Moloc, Acera. Pero óiganme bien, no es solo dar honor y honra a algo diferente a Dios. Y escúcheme, hermanos, es poner el deleite de nuestro corazón en algo que no es Él. ¿Dónde está el deleite de su corazón? Todo pecado al final es una muestra de rebelión e idolatría al Señor. La pornografía, ¿qué hace? Que hombres y ahora también mujeres pongan su deleite en algo perverso en lugar de Dios. La avaricia, ¿qué hace? Hace que el hombre ponga su deleite en lo que tiene y no en Dios. Y siga pensando en los demás ejemplos. La mentira. Yo quiero que las otras personas se agraden de mí y no me importa si tengo que mentir, porque pongo mi deleite en el temor que tengo a los hombres y no en el temor al Señor.
Uy, vi una Biblia en su puesto de trabajo. ¿Cómo así? ¿Usted es cristiano? Una tía ahí me la regaló. Porque usted quiere más la aprobación del hombre que la aprobación del Señor. Pero también la hipocresía. La hipocresía es una adoración que está divorciada de un compromiso de obedecer a Dios en la vida diaria. Vengo a la iglesia, hago el check, ¿no? Incluso a veces me conecto a la reunión de oración. Pero lunes a miércoles a las 5:30 y de miércoles a las 8 hasta el domingo a las 8 de la mañana es otro asunto, ¿no? Divorciar la adoración de la vida diaria, mis hermanos. Y algunas personas y hermanos, buenos hermanos, pastor, pero ¿por qué tan pesados con el día del Señor? Porque es lo que nuestra alma necesita. Porque necesitamos ser recordados de que nuestro corazón es idólatra y que somos por naturaleza hipócritas. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos un culto a las 7 de la noche hoy? Pastor, pero un domingo, mire, uno de 56. Está bien, pues no pasa nada, ¿sí? Nadie se va a ir al infierno Pero si eso es algo recurrente en nuestra vida, puede estar mostrando que hay un deleite separado de la comunión de los santos, de escuchar la palabra y de tener gozo en medio de los que Dios ha redimido. Hermanos, nada puede ser fuente de deleite para nosotros separado de Dios. Recordé la historia de aquel señor que era aficionado a Chente, ¿no? Chente, no podía dejar de escuchar a Chente. Y nunca estaba porque Chente siempre estaba ahí, ¿no? Bueno, tal vez los ídolos de algunos no son tan antiguos o no se ven así, pero podemos poner ídolos en cualquier cosa. Cosas que parecen buenas, agradables, que de pronto en sí mismas no tienen nada pecaminoso, pero que al final lo que hacen es robar de nuestro corazón del deleite que permanece, hermano. Chente y todas las fuentes de gozo que podamos tener en este mundo, llámela como quiera, póngale el apellido que usted desee, todas van a pasar. Y al final serán fuentes de gozo temporales. Hermanos, debemos volver al Señor porque sus advertencias continuas nos llaman a volver. Pero es bueno saber, cuando hablamos mucho de juicio, tal vez nuestra mente puede engañarnos y podamos llegar a pensar que Dios es perverso, que Dios no quiere nuestro gozo y nuestra alegría. No es así. Dios no quiere que nadie perezca. Aquellos que reciben el castigo de Dios no lo reciben de un Dios que se deleita en castigar. Lo reciben de un Dios amoroso cuya misericordia y amor lo movieron a enviar profetas en la antigüedad para advertir constantemente a los suyos de que no se apartaran de Él. Es el mismo Dios amoroso el que envía hoy su palabra cada vez que su pueblo se reúne a adorarlo. Y es el mismo Dios que envía a su iglesia para llamar a todos los hombres a volver a Él. Hermano, la iglesia es una muestra de la misericordia y del amor de Dios en un mundo pagano, perverso e idólatra como el mundo en el que nosotros vivimos hoy. Este mundo perverso no merece iglesias que prediquen el evangelio. No merece iglesia, no merece pastores que queramos dar su vida a pesar de nuestras imperfecciones y nuestros pecados. No merecen a hombres y mujeres que en el día a día dan la batalla y predican el evangelio. Este mundo no merece ese tipo de hombres. Pero Dios está interesado en que todos vuelvan a Él. Dios no se deleita en el castigo de nadie. En su misericordia sigue enviando su palabra para que nos recuerde que lo necesitamos a Él. Un mensaje más popular podría ser que Dios nos quiere como somos. Es más, un mensaje popular sería que podemos llevar vidas pecaminosas y aún así esperar la bendición y prosperidad del Señor, ¿no? Pero sería un mensaje popular, mentiroso y al final fundado en el odio y en el mismo infierno. Hermanos, nosotros, una generación similar a la generación perversa que provocó la destrucción de Jerusalén, una generación idólatra, hipócrita, donde dice, no importa cómo hayas nacido, tú puedes decidir qué eres. Una generación idólatra que adora el domingo, pero que el resto de la semana anda en sus perversiones. Una generación idólatra donde cada día vemos noticias lamentables y tristes de pastores que caen en pecado y se desacreditan y ofenden al cuerpo de Cristo. No merecemos tal Dios que nos llame a volvernos a Él. Somos llamados de parte de un Dios que es bueno y que quiere que estemos con Él para siempre.
Ahora, la labor pastoral hoy en la predicación contiene muchos elementos de una labor profética, a pesar de que de ninguna manera los pastores nos llamamos profetas, ¿no? ¿Por qué? La gran diferencia con la función profética del Antiguo Testamento y del Nuevo es que ningún pastor acá habla de lo que Dios le reveló el día anterior. Hablamos fundamentados y basados en la profecía del Antiguo Testamento y en la revelación dada a los apóstoles y a los santos del Nuevo Testamento. Y si estamos ahí parados, como decía Heinrich Bullinger, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Si estamos parados allí, si usted está convencido de que lo que predicamos acá es la palabra de Dios, entonces, hermano, yo le digo algo, usted no tiene otra opción sino arrepentirse y obedecer a lo que el Señor hable. Pero si usted tiene dudas sobre eso, bueno, entonces tiene que examinar o habría que examinarnos nosotros. El pastor hoy día, el pastor fiel, todavía busca que los hombres nos demos cuenta, porque el primero acá que se da cuenta que a veces es idólatra y que a veces es hipócrita, somos nosotros. Y desde ahí nosotros hablamos de que tenemos la gran necesidad de volver al Señor. Es una labor basada en que amamos a las almas de Cristo. Es una labor basada en que no queremos que ninguno se pierda. Es una labor basada en que queremos que todos crezcan a la imagen de Jesucristo. Micah Fries decía lo siguiente: debemos regresar al Señor por sus advertencias, que aunque se repiten con mucha gracia, no duran para siempre. Nuestro tiempo de responder a sus advertencias es limitado. Zacarías dice: ¿sus padres dónde están? Verso 5. ¿Y los profetas viven para siempre? Hermanos, le voy a dar una noticia. Espero que no sea buena para ustedes. Tanto el pastor Dani como yo tenemos nuestros días contados. No vamos a vivir para siempre. Llegará un día en el que no podamos predicar. Todo pastor, nuestro amigo el pastor Héctor Romero falleció hace algunos días. Dejó un legado de fidelidad y un legado de amor por sus hijos y de amor al Señor. Pero ya no está. Todos nuestros ministerios tienen un tiempo de caducidad. Zinzendorf decía: predica el evangelio, muérese olvidado. Es nuestra labor. Pero formar a otros para que sigan predicando al Señor, para que sus hijos y sus nietos puedan seguir escuchando la palabra del Señor, para que las generaciones que vienen, sin importar lo perversas que puedan llegar a ser, también escuchen la palabra del Señor. Los anuncios en algún momento terminarán. Por dos razones. Una, usted puede dejar de venir, que sería la más lamentable de las razones. O dos, porque el Señor volverá. Y el día que el Señor aparezca con sus ángeles y todo el ejército celestial a establecer su reino, ya no habrá oportunidad. Tal vez usted diga: es que yo oro muy rápido y en el momento que vea la manifestación del Hijo de Dios yo me voy a arrepentir. No, seguro no lo vas a hacer. Vas a lanzar improperios contra el Rey que está llegando. Y tus rodillas se doblarán y se quebrarán, no para gozarte, sino para que en castigo declares de todas formas que Jesucristo es el Señor. Porque todo hombre lo confesará al final. Los que lo amamos, pero también los que lo aborrecen. Ay, hermano, qué difícil estos textos para todos, porque muestran el corazón que hay en nosotros. Los anuncios se acabarán. La palabra de Dios y sus advertencias sobre la ira de Dios acabarán algún día. Cristo mismo anunció. Tal vez usted diga: bueno, pero Cristo no hablaba tan fuerte como Zacarías. Cristo no. No, vaya a Marcos capítulo 9. Cuando el Señor Jesús dice, vamos a ir rapidito. Marcos 9:42. Cualquiera que haga pecar a uno de estos pequeñitos que crean en mí, mejor le fuera si hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubieran echado al mar. ¡Wow, Jesús! ¿Cómo así? ¿No eres puro amor? ¿Cómo así? No, pero de pronto hacer pecar a un pequeño significa solamente cuando ofendo a un niño o a alguien de corta edad, ¿no? Si tu mano te es ocasión de pecar, córtala.
Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos y ir al infierno, al fuego que no se apaga, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Jesús, pero ¿cómo así? ¿No eres un Dios de amor? Todo juicio, dice capítulo 5 de Juan, se ha entregado al Hijo. Y el mismo que murió en la cruz vendrá para juzgar a las naciones y para dictar la sentencia eterna de los que lo aborrezcan. Ahora eso yo sé que puede que no me haga un pastor popular, puede que si alguien después me va a ver por YouTube, no quiera, salte y vaya a otro canal más interesante, más, ¿sí? Tal vez no nos hará pastores populares, pero sí busca hacernos pastores fieles. Y ustedes como iglesia, hermanos, ahora que estamos en procesos y deseando más pastores, miembros, congregación, debemos orar y pedirle al Señor que nos ayude a poner en la labor del ministerio o a reconocer nuevos pastores, que tengamos seguridad que son hombres fieles, porque si no, tal vez el día que llegue un miembro muy adinerado, pero es que ese pecado no es tan grave. No, ¿cómo vamos a ejercer disciplina eclesial? Los anuncios de juicio proceden de un corazón que ama al pueblo y que pone ese mismo amor en aquellos que nos ha puesto a servir a los suyos. Yo le pregunto algo. ¿Qué sucedería si usted ve en las noticias que en la cuadra donde vive su abuela comenzó un gran incendio forestal y que está destruyendo todo a su paso? Y usted está seguro que su abuela está ahí porque usted habló con ella hace un par de horas y sabe que ella tiene dificultad para moverse. Usted sabe que está ahí. Pero usted empieza a llamarla y a llamarla y a llamarla y ella no responde. Se quedó dormida, está tal vez empezando a desmayarse por el humo. ¿Qué haría usted? Saldría corriendo a la casa y tal vez desde la ventana le diría: abuelita, te aconsejo que salgas. Abuelita, yo sé que te duele la rodilla, pero de pronto haz un esfuerzo. No, usted entra en esa casa y rompe la puerta con lo que usted pueda hacerlo y usted entra a rescatarla porque usted no quiere que las llamas de ese fuego consuman su alma, consuman su cuerpo. ¿Cómo deberíamos entonces ver la necesidad de predicar el Evangelio de Cristo? Mira, Dios es chévere desde que yo soy cristiano. No. Dios no es chévere, Dios es el Rey, el glorioso, el soberano, el justo, el eterno, pero también es el bondadoso, aquel donde nuestra alma tiene deleite. El salmista decía: a tu diestra hay plenitud de gozo, hay deleite. A mí me gusta mucho ver los Juegos Olímpicos, y este año tenemos, ¿no? Me gusta mucho. Y experimento algo, dice John Piper, eso es una pequeña pizca, ver la majestuosidad de lo que el hombre es capaz de hacer con el esfuerzo, con la disciplina. Es apenas una pequeña pizca de lo que será el nuevo cielo y la nueva tierra, donde el Señor venga y donde dé a su pueblo cuerpos que al final no volverán a enfermarse ni a morir. La gracia de Dios en eventos comunes y generales se puede ver. Él es un Dios bondadoso. Hermanos, debemos predicar el Evangelio y esto incluye anunciar que hay terribles consecuencias por el pecado. La pregunta es: ¿has considerado usted las consecuencias de su pecado? ¿Ha considerado el terrible destino eterno que le espera si no vuelve de sus caminos? El llamado es sencillo: vuélvase al Señor, vuélvase de sus malos caminos. Volvámonos al Señor, que ha prometido volverse a nosotros, no solo porque su ira nos llama, no solo porque sus continuas advertencias nos llaman también, sino porque aún en medio del juicio, Él sigue llamándonos. Verso 6, la parte final. Por eso se arrepintieron y dijeron: como el Señor de los ejércitos se propuso hacer con nosotros, conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así ha hecho con nosotros. La generación que experimentó los terribles eventos del año 587 eventualmente se arrepintió. Muchos de ellos se arrepintieron. Muchos de ellos eran los ancianos que tal vez lloraban cuando las bases del templo fueron puestas. Ellos se arrepintieron y ahora por eso se gozaban de que pudieran volver a ofrecer sacrificios al Señor. Pero se arrepintieron solamente después de haber experimentado las amargas consecuencias de sus propios pecados. A veces nuestro corazón es tan duro que no solo la palabra viene como martillo,
sino que la consecuencia del pecado nos puede alcanzar y nos va a destruir. Y si usted pertenece a Dios, la buena noticia es que usted volverá. Pero si no, usted irá a una condenación eterna, aún habiendo recibido el testimonio de que Dios es bueno. Y eso debe llenarnos de gran temor. Estos hombres que habían recibido el juicio no pueden decir otra cosa, sino que el Señor obró de manera fiel. Aún en destruir Jerusalén, el Señor fue fiel. Fue bueno, recibimos las consecuencias de nuestro pecado. Esta no es una voz de queja, esto no es un reclamo, ¿no? Ahora, ¿cuántos de nosotros reaccionamos de una manera perversa cuando las consecuencias del pecado nos alcanzan? Protestamos a Dios. Pero Señor, ¿por qué? Pero Señor, ¿por qué vino esto? ¿Por qué vino lo otro, Señor? Wow, ahora mi hogar está a punto de destruirse. ¿Por qué, Señor? Por la perversión de su corazón. Pero en medio de que aún las consecuencias de nuestro pecado nos alcance, Dios nos sigue llamando. Tal vez usted está acá y usted diga, no, pero pastor, usted no conoce lo terrible de mi pecado, usted no conoce lo terrible de mis pecados también. Pero aún así, el Señor nos sigue llamando. Aún cuando algunas consecuencias nos alcancen, el Señor nos sigue llamando. Y la enseñanza entonces es que nunca es tarde para volvernos a Dios. Aún si experimentamos las consecuencias del pecado, podemos venir a Él. Hermanos, vengamos al Señor mientras pueda ser hallado. Volvámonos al Señor que ha prometido volverse a nosotros. Ahora hay una enseñanza también en medio de esto. No sean como sus ancestros. Y yo hablo tal vez a una audiencia, a unos hermanos amados, que muchos venimos de un contexto donde no sabemos qué es tener un padre cristiano. Y algunos tal vez vengan de un contexto en el que vieron a su padre servir y buscar al Señor, pero también lo vieron apartarse de una manera terrible. Y tal vez están acá pensando, pastor, pero usted no sabe, mi mamá me ayudaba a orar y después mi mamá nos dejó, mi papá sacaba la Biblia todos los días y después se metió con otra mujer. Usted no sabe, yo ya no puedo creer en eso. No, aún a pesar de la perversión que hayamos visto de personas que amamos, somos llamados a volver al Señor. Mis hermanos, el llamado es claro, volvámonos a Él, volvámonos a Dios. El asunto, como dije antes, es que es imposible por nosotros mismos volvernos a Dios. El Antiguo Testamento nos muestra eso. ¿Podrá el leopardo quitarse las manchas? ¿Podrá el que tiene un corazón de piedra cambiárselo en un corazón de carne? No. Pero ¿cómo es posible entonces que Dios nos pida algo que no podemos hacer? Sí. Porque Él hace lo que ninguno de nosotros puede hacer. Por eso es necesario primero volvernos a Dios para tener la esperanza de la llegada del reino de Dios. Solo un corazón regenerado puede volverse a Dios y apartarse de sus caminos. Solo un corazón regenerado puede entrar al reino de Dios. Recordemos Jesús hablando con Nicodemo. Es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Me voy a hacer pequeño otra vez y entrar al vientre de mi madre? No. Solo Dios puede hacerlo. Un nacimiento que viene de arriba. Hermanos, cuando Dios dice a su pueblo, vuélvanse a mí, no solo está diciendo que un cambio de sentido es necesario en nuestras vidas, también está diciendo que el cambio de sentido sí es posible. Y esta es una noticia gloriosa. Es posible volvernos a Dios. A través de su gracia y su poder en Jesucristo, podemos arrepentirnos y cambiar la dirección de nuestro camino. Cuando nuestras vidas se enfrentan a un desafío direccional, Dios nos ordena que regresemos a Él y promete que cuando regresemos encontraremos que Él ya se volvió a nosotros. Dios nos ha vuelto a Él y Él se volvió a nosotros en Cristo. Cristo es la muestra de que Dios nos trae a Él, de que Él se vuelve a nosotros. Pero también Cristo es el mayor de los profetas que anunció y anuncia a los hombres todos los días la necesidad de volver al Padre. Su cruz ensangrentada nos da la mayor advertencia de gravedad del castigo divino. La cruz muestra que para el Señor el pecado es horrendo. Pero su tumba vacía nos muestra lo glorioso de ver a Dios volverse a los suyos.
Aquel que se vuelve a Él puede estar seguro de que el Dios que se ha vuelto a Él es el mismo que lo librará también de la muerte eterna. Aquel que nunca tuvo que volverse a Dios, aquel que siempre caminó en integridad, aquel que obedeció, aquel del que el Padre decía, este es mi Hijo amado, en Él tengo complacencia. Es aquel que ha sido entregado para que nosotros podamos recibir un nuevo corazón que pueda entonces volverse a Dios. Él se ha vuelto a aquellos que merecemos su ira. Se vuelve a aquellos que merecemos experimentar un castigo infinitamente mayor que el que recibieron los que vieron la destrucción de Jerusalén. Es por ese buen Dios y bondadoso por el cual estamos acá. Así que al final, hermano, esto es un mensaje de juicio, pero principalmente es un mensaje de salvación. Es por Él que estamos acá. Es porque creemos que solo Él puede darnos un corazón distinto, porque lo necesitamos. Es por eso que venimos domingo tras domingo. Es por eso que nos esforzamos, aun cuando nuestras fuerzas flaquean. Es por eso que buscamos leer las Escrituras cuando queremos dormir. Es por eso que oramos cuando queremos ver televisión. Es por eso que perseveramos en Él cuando queremos apartarnos y entregarnos a nuestro pecado. Hermanos, Él vendrá. Su reino será establecido. Él vendrá con poder a reinar. De esto se trata el libro de Zacarías. Pero para que la venida de su reino sea una noticia de gozo, es necesario venir a Él. Vuélvete a Cristo. Hoy. Hoy. No mañana, no pasado mañana. Vuélvete hoy. Sin importar de tus planes para más tarde. Pastor, pero es que a última fiestica y si hay una copa en la mitad, mejor. Vuélvete hoy. Vuélvete al Señor. Encuentra en Él deleite y gozo. Hoy es el día para que nos volvamos a Él. Escúchenme, no solo los que han tenido una vida separada de Dios como sus enemigos, es un día para que aquellos que lo han conocido y que hemos sido rescatados a Él, también podamos volver a Él, porque los que lo conocemos también podemos apartarnos. Si somos de Él en un sentido temporal, pero si no somos de Él, entonces nuestra separación de Él va a mostrar que tal vez nunca recibimos un nuevo corazón. Si has estado con un corazón frío ante Dios, hermano, a veces es difícil mantener el gozo, mantener la búsqueda del Señor, mantener el amor por el servicio, mantener el amor por su palabra. Es difícil, es una batalla que todos libramos. Desde el más antiguo, desde el más maduro hasta el más nuevo, todos batallamos porque nuestra carne quiere deleitarse en sus propios deseos. Pero si has estado frío ante Dios, hoy es un día en que recordamos que Dios no se queda inmóvil ante nuestra frialdad. Dios no se quedó inmóvil ante la frialdad del pueblo de Judá. Envió a Zacarías para hablarle a ese pueblo de que se vuelva al Señor. Él ha enviado su palabra para que nosotros seamos llevados a casa. Volvámonos al Señor que ha prometido volverse a nosotros. Algunas aplicaciones breves. Primero, iglesia, somos la comunidad de los que hemos vuelto a Él por gracia. Es por eso tan importante para nosotros nuestro proceso de membresía. Lo que hacemos como miembros cuando recibimos a alguien es decir, esta persona se ha vuelto a Dios. Y nosotros entonces podemos caminar con Él. Pero también la disciplina de la iglesia es una muestra en que el Señor nos ayuda para que aquellos que parece que no se han vuelto a Dios puedan volverse, puedan arrepentirse. Pero también es la forma en que declaramos que algunos pueden estar viviendo como aquellos que no se han vuelto a Dios. Y en ese caso, aunque haya amor, la iglesia debe también pronunciarse por el bien y el rescate de esa alma. Esperanza para el pecador, aún para aquel que ha experimentado las consecuencias del pecado. Mire, hermano, no importa si las consecuencias fueron demasiado lejos. No importa si usted llega al Señor con un hogar destruido o a punto de destruirse. No importa si usted llega al Señor en bancarrota. No importa si usted llega a Dios con consecuencias por una vida perversa y lujuriosa. Usted debe volverse a Dios. La promesa no es que todo eso que nombré antes va a cambiar. Pero la promesa sí es que usted recibirá algo que nadie podrá quitarle.
y es un Dios que se vuelve a usted. Finalmente, iglesia, volvámonos a Dios. Él se volverá a nosotros. Pero si usted está acá y usted no hace parte de la comunidad de los que se volvieron a Él, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que hacerlo. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es viva y eficaz. Oh, ayúdame, Señor. Ayúdame en que mi corazón se vuelva